El primer video que va a ser de pruebas, te uso como conejito de India, para ver si puedo empezar de paso ya a trabajar con el tema de los videos youtuber para dar las clases y demás. Había algo que, bueno, que había quedado pendiente de explicar en el día de hoy en la clase, que era sobre el tema del círculo de quintas. Lo del círculo de quintas es una organización, bien lo explicaste vos cuando te lo pregunté. Es una organización, es una forma de organizar las diferentes escalas y sus alteraciones. Es decir, nosotros trabajamos actualmente con lo que es la escala de Do mayor, a la cual no sufre alteración alguna, ya que se tocan con teclas naturales, es decir, tomando como ejemplo visual lo que son las teclas del piano, ¿correcto? Ahora, siguiendo el círculo de quintas, cada 5 notas, es decir, yo tengo la escala de Do, hago Do, Re, Mi, Fa, Sol. Sol va a tener una alteración entre todas ellas, ya lo veremos en clase como ejercicios, ¿bien? Y así sucesivamente, cada 5 escalas se va teniendo una modificación, ¿bien? Entonces yo hago Sol, La, Si, Do, Re. Re va a tener la modificación de Sol y va a tener una modificación nueva. Cuando hablamos de modificaciones me estoy refiriendo a lo que son sostenidos y bemoles, ¿correcto? Cuando es sostenidos casi siempre son escalas ascendentes y cuando son bemoles son escalas descendentes. Y lo vamos a tomar muy como pinza, porque en realidad los sostenidos y bemoles se utilizan mucho dentro de lo que es las escrituras, la partitura, para no determinar un nombre en particular, es decir, para que yo no me llame Tamarita Rodríguez, entonces se le pone otro nombre, ¿correcto? ¿A qué me refiero? Que una sola nota, por ejemplo, puede llamarse Do sostenido o Re bemol, ¿bien? Y en algunas escalas, para no decir Do sostenido, se le pone Do, Re bemol, ¿bien? Entonces, de esa manera estamos hablando de la misma nota, pero le ponemos otro nombre para no mezclar con la otra nota. ¿Me explico hasta aquí? De todas formas, si a medida que voy haciendo este audio te surge alguna duda, ten un papelito al lado como para ir escribiendo y sacar todas las dudas luego en clase, ¿correcto? El motivo de que nosotros entendemos o estudiamos el círculo de quintas es justamente por el hecho de que nosotros lo vamos a trabajar en posiciones. ¿Bien? Las posiciones básicas que vamos a aprender van a ser 3. La primera posición, la segunda posición y la tercera posición. La primera posición es la que estamos viendo actualmente, bien, como por ejemplo los Susana, cuando los santos vienen marchando, el cumpleaños feliz, etcétera, etcétera. Bien, se le llama primera posición justamente porque es una posición lineal. Nuestro instrumento va a estar tocado en Do, el acompañamiento va a seguir con esta nota en Do, bien, y la escala que yo voy a trabajar dentro de la armónica va a ser en la escala de Do, bien. Ahora se le llama segunda posición, la posición cruzada, cuando el acompañamiento, por ejemplo, está en Sol, nuestro instrumento está afinado en Do, pero la escala que yo voy a trabajar va a estar en Sol. ¿Ya? Por eso se le llama posición cruzada. ¿Por qué? Porque mi instrumento no está afinado en la afinación del original, digamos, de lo que es el tema. Pero yo sí voy a estar afinado, digamos, porque voy a estar trabajando con la misma escala. ¿Bien? A eso se refiere y nosotros lo utilizamos ¿para qué? ¿Cómo llegamos a esto? Justamente siguiendo el círculo de quintas. Es decir, si alguien me acompaña en Sol, bien, yo voy a hacer Sol, La, Si, Do. Bien, desde mi acompañamiento, para yo saber qué armónica voy a trabajar, cuento 4, que es lo que se llama el círculo de cuartas. ¿Bien? En todo caso, si bien te lo voy a explicar ahora, pero lo vamos a ir explicando clase tras clase para poder ir inculcando bien el aprendizaje de esto, ya que no es algo sencillo. Bien, es como quererte explicar tal vez álgebra con el 2 más 2. Es complicado, pero bueno, se va a ir haciendo de a poquito, ¿bien? Lo vamos a ir llevando de a poco, pero teniendo la idea básica, que es lo que quiero que entendamos, vamos a poder seguir progresando, bien, ya que ahora hemos aprendido también lo que es la escala de Sol, justamente trabajando con lo que es el himno nacional argentino. Entonces, aquí, con esta escala es la que vamos a trabajar y es lo que se llama segunda posición,
Y nosotros, como te decía recién, cuando vayamos a tocar en un directo con otro músico, lo que pasa es justamente eso. El músico viene y te dice, yo estoy en sol. Bueno, entonces vos vas a agarrar y vas a decir, si el músico me lo dice a mí, cuento 4. Sol, la, si, do. Entonces yo voy a agarrar una armónica, el do, pero voy a tocar en la escala de sol, que es desde el do aspirado hasta el 6 soplado. Eso pasa siempre. Lo mismo me va a pasar, por ejemplo, si viene el músico y me dice voy a tocar en la, si, do, re, voy a agarrar la armónica de re, pero voy a tocar con la escala de la, que empieza en el do aspirado hasta el 6 soplado, ¿correcto? Esta regla con numérica se rige en todas las armónicas, ¿bien? Tienen la misma armonía. Nosotros aprendemos todo lo que se toca dentro de la armónica en do y luego lo único que tenemos que hacer es cambiar la afinación del instrumento, ¿bien? Para que entremos, cambiar la afinación del instrumento tocando exactamente igual, ¿bien? Va a sonar diferente nuestra armónica, lógicamente, porque si yo cambio re es un poquito más aguda, si toco en fa es más aguda, si toco en sol es más grave y así sucesivamente. Cambia solamente lo que se llama el timbre de la armónica, ¿bien? Pero no cambia ni la forma de tocar ni las maneras de tocar la escala dentro de las mismas, o sea, es decir, de la armónica, ¿correcto? Y si fuera a la inversa, ponémosle como ejemplo, vos estás tocando en una jam session, tú subís arriba del escenario y los músicos te dicen, ¿qué hacemos? Tocamos un tema en sol, entonces vos desde tu armónica que sabes que es do, a ellos les vas a poder decir que es sol, ¿bien? ¿Por qué? Porque hago do, re, mi, fa, sol. Y yo ya sé que la escala que voy a tocar va a ser exactamente lo mismo. Es decir, es lo mismo, nada más que al tener 7 notas se cuenta diferente. Es como se habla muchas veces, es lo relativo, ¿no? Alguien ve el 6, nosotros vemos el 9, pero sigue siendo lo mismo. Es algo similar, si los buscamos alguna similitud como para poderlo plasmar imaginariamente a qué me refiero con esto, ¿correcto? A lo que voy es de que ellos, desde su perspectiva, el círculo lo ven desde cuartas y nosotros lo vemos desde el círculo de quintas, para podernos guiar en las posiciones. Bien, cuando pasemos a la tercera posición, lo que hacemos va a ser do, re, mi, fa, sol, sol, la, si, do, re. Entonces yo voy a tocar con una armónica de do, pero con la escala de re. Y voy a estar tocando otra escala, que es la de la tercera posición, es una escala menor. Eso también ya lo vamos a ver más adelante porque todavía no entramos en ese circuito. Pero como para que vos tengas un poco de idea a qué me refiero cuando hablamos de círculo de quintas y por qué nosotros vamos a utilizar dentro de la armónica. ¿Bien? Es una forma que vamos a tener nosotros de organizarnos para justamente poder aprender, digamos, a trabajar las diferentes tonalidades y los diferentes colores de las tonalidades. Vos podés tocar con yo qué sé, las 7 armónicas e tocar la primera posición e ir cambiando de armónica en cada posición. Pero si yo qué sé, no vas a salir siempre con las 7 armónicas. Entonces con llevarte una podés tocar todos los temas que vos quieras. Entonces por eso te sirve aprender a tocar las diferentes escalas, ¿bien? Yo qué sé, llevaste una sola armónica que andabas con el bolsillo, en el bolsillo justo te fuiste a tocar y bueno, mira, el tema estaba en re, bueno, sabes que vas a trabajar la tercera posición. El tema estaba en sol, sabes que vas a trabajar la escala de segunda posición. El tema está en do, sabes que vas a tocar la primera posición. Y así con cada una de las posiciones, ¿bien? Aprendiendo estas 3 primeras que son las bases, ¿bien? Vas a aprender a manejar todas las otras escalas. Y cada escala también acompaña, digamos, a un estilo musical. Estas 3 de alguna forma, la primera acompaña todo tipo de canción simple, la segunda es típico de lo que es improvisación en escalas mayores y la tercera es típica en escalas bluseras menores. Así que bueno, ya lo vamos a ir llevando. Lo que me interesa es que tengamos un poco cerrado este concepto, ¿bien? Que podamos ir entendiendo de a poco. No es fácil, es algo que va a llevarnos un tiempo, hasta por lo menos la parte teórica, explicarlo es muy compleja. Cuando ya lo empecemos a llevar a cabo, que es acá en donde estamos esperando el tiempo, en aplicar bien la respiración,
en trabajar bien la embocadura y demás, pues ahí ya arrancamos a trabajar con el piano. Yo voy a empezar a hacerte las bases y vamos a empezar a lo que es la parte de la improvisación, que vamos a ver todo lo que tiene que ver con los fraseos, tiene que ver con las ligaduras, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya vamos a desplazarnos más en lo que es la improvisación, pero necesitamos como base, como siempre digo, la respiración. Así que, bueno, nada, a seguir practicando. Espero haber sido clara con este pequeño video, que va a ser también de alguna manera mi pequeña prueba, como te decía, conejito de India, para ver si realmente me animo a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Para poderlos publicar con otra gente que a lo mejor no tiene las mismas posibilidades de poder aprender con un profe, pero que realmente a lo mejor le puede ayudar muchísimo aprender un instrumento, y bueno, en lo poquito que yo le pueda ayudar, lógicamente también le va a servir. Así que bueno, a eso nos vamos a empezar a abocar de a poquito. La idea está buenísima, así que bueno, arrancámonos. Y bueno, si surgen dudas, papel y lápiz y tomamos apunte para la clase que viene, sacamos todo tipo de dudas. Bien, ahora a practicar.